Háganme saber por favor si se me escucha bien y si se me ve bien. Perfecto, ¿sabes? Escucho bien, se ve bien. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, hoy sería nuestra cuarta sesión donde vamos a hablar de estructura del personaje o la estructura de los personajes. En esta sesión vamos a ver el desarrollo de la red de relaciones de personajes de acuerdo al tipo de fuerza, las zonas de influencia de los personajes de la tríada principal y el movimiento de periferia al centro. Y el estudiante debe entregar a lo largo de esta semana, y esto quiere decir que esta estructura debería estar lista para el próximo martes, o sea, tenemos, digamos, el periodo de entre hoy hasta el martes para entregar esta estructura de personajes. Antes de entrar en estructura de personajes, hay un par de cosas que quiero hacer. La primera es, voy a regresarme un minuto, primero para tener claro si se ha entendido la estructura del conflicto, porque me pareció que hubo algunos elementos de los que se hablaron y eventualmente no me detuve mucho en eso. Y esto tiene que ver con el componente, en primer lugar, que habíamos mencionado de las condiciones iniciales, y tiene que ver con otros dos componentes. Uno tiene que ver cómo estas condiciones iniciales que había mencionado también generan un estado, una situación normalizada. Recuerdan que había usado ese término, ese término, ¿cierto? Es un estado de normalización que implica que es el estado habitual del personaje. No importa cuál sea esa condición general, cultural, ¿verdad? Refiriéndonos a la época, refiriéndonos al año específico, refiriéndonos al lugar específico, refiriéndonos, al lugar general y al lugar específico, ¿no? Digamos, 2020, Costa Rica, Valle Central, había puesto como ejemplo, si mal no recuerdo, el precario de la Carpio, ¿ok? Y dentro de ese precario, el contexto inmediato del personaje, que es una casa de clase media, ¿ok? Estamos creando una situación lo suficientemente rica que, gracias Rico, estamos creando una situación lo suficientemente rica y con suficiente diversidad para de una vez crear las condiciones que estamos necesitando para un buen conflicto, ¿ok? Pero el conflicto no es solo eso, ¿cierto? Hablaba, y es un concepto fundamental, la normalización del estado del personaje. Si este personaje vive... perdón, tengo... Saludos, logré escaparme. Ah, excelente, Yanni. Maravilloso. Aquí estoy. Sí, había como un... Bueno, ya se quitó. Es la situación, bueno, como la de un precario, la de una persona que está viviendo todos los días de su vida peleando para obtener un mendrugo de pan, ¿verdad? Esa situación es una situación normal para este personaje, ¿ok? Eso es lo primero que hay que entender. ¿Y por qué es importante entender la normalización? ¿Verdad? Que forma parte del... que forma parte de las condiciones iniciales. ¿Por qué es importante la normalización? O sea, ¿por qué es importante entender, desde mi perspectiva como escritor, que este es el estado natural, y estoy entrecomillando natural aquí, ¿verdad? Y esto es importante que se entienda porque en culturología, ¿verdad? En la teoría cultural, la cultura,
que es el conjunto de modos de actividad, es aquello que se constituye en lo que los culturólogos llaman la segunda naturaleza, ¿cierto? Recuerden lo que hablábamos antes de la primera naturaleza que yo llamaba núcleo biológico, ¿verdad? Que es esa formación primera, primigenia, sin la cual sería imposible vivir, ¿no? Respirar, alimentarse y sobre eso, digamos, algunos elementos que forman parte del ser civilizado, que es el techo, ¿verdad? Que es la protección, etcétera. Eso que está alrededor del núcleo biológico y que no forma parte propiamente del núcleo biológico es la cultura incipiente del individuo, ¿ok? Pero luego el individuo choca con, la estructura de funcionamiento de los progenitores y después de la escuela y después de la sociedad, ¿ok? Capas sobre capas, capas sobre capas, ¿verdad? ¿Recuerdan a el personaje del burro preguntándole por qué no a Shrek, ¿verdad? ¿Por qué no le gustaban las personas? Y dice Shrek, es que las personas son como cebollas, ¿verdad? Y le dice el burro, ¿por qué? Apestan. Y le dice, no, burro, porque se constituyen por capas, ¿verdad? Eso me parece una escena fenomenal y expresa claramente cómo detrás de un relato como ese hay un gran escritor, ¿verdad? Efectivamente, la personalidad se construye por capas y capas sobre capas. Estas capas, después del núcleo biológico, toda esta sucesión es cultura, ¿ok? Normalmente nosotros interpretamos la cultura como algo artístico, pero en realidad, desde la perspectiva culturológica, la cultura son todos los modos de actividad, ¿ok? Es una digresión que me parecía que hacía falta para dejar en claro que cuando hablo de cultura, estoy hablando de aquello que normalmente conocemos idiosincrasia de un pueblo, ¿verdad? E idiosincrasia de un individuo, ¿no? Eso es cultural, ¿no? Eso es el sistema, ¿verdad? El sistema cultural alrededor del individuo que permea al individuo y que hace que el individuo funcione de cierta manera. ¿Ok? Nosotros como escritores estamos obligados a tener esta conciencia. Yo de pronto lo hago un poco teórico, ¿verdad? Pero en la práctica tiene que ser un funcionamiento básico, ¿verdad? Yo tengo que entender a mi personaje dentro de un mecanismo cultural general. Y tengo que entender a mi personaje adicionalmente como expresión de ese sistema, ¿ok? Y ese sistema es la cultura, en términos generales, la cultura, ¿ok? Estamos bien ahí si entendemos que la cultura no es solo arte, ¿verdad? Creo que la gran mayoría de nosotros podemos entender eso sin mayor dificultad, ¿ok? Entonces, el personaje está entonces en una situación cultural que hace que funcione de cierta manera, ¿no? Digamos, las personas que viven en la calle funcionan con una cultura de personas que viven en la calle, ¿no? Las personas que viven en un estado de opulencia funcionan en virtud de eso, y así sucesivamente, ¿ok? Esa es la normalización que como escritor yo tengo que entender en primer lugar, y son mis condiciones iniciales, que incluye, repito, todo el estado cultural, pero también, y ese estado cultural tenemos que entenderlo como una fotografía de la época. De hecho, el escritor, aunque hable del futuro, aunque hable del pasado, siempre está hablando de su propia época, ¿ok? Y esto es extremadamente importante entender, porque después les voy a dejar planteadas unas preguntas que todo escritor debería tener muy claro, ¿verdad? Porque tiene que ver con la honestidad del escritor. Independientemente de lo que escriba, el escritor tiene que tener algunas cosas resueltas en relación a lo que está escribiendo, ¿eh? Que tiene que ver por qué escribe, tiene que ver qué tanto de él hay eso, o sea, tiene que tener claras las motivaciones de por qué va a estar escribiendo. Vamos a hablar de eso con un poquito más de detenimiento más adelante,
cuando lleguemos, cuando nos salgamos un poco del método de personaje para entrar en algunas técnicas específicas de la literatura que es importante que conozcan. ¿Ok? Entonces, tenemos ese plano cultural, ese plano individual del personaje, y eso que debe estar expresado de manera tal, y esto es muy importante que se entienda porque es la clave del conflicto, porque es la normalización de ese estado, ¿cierto? El escritor tiene que presentar eso de manera tal que pareciera que eso nunca va a cambiar. ¿Ok? El personaje está, cualquiera sea la situación, pobreza, riqueza, lo que quieran, en un estado de paranoia, en un estado de absoluta felicidad, lo que quiera. El personaje debe estar en una situación de equilibrio absoluto, aparentemente absoluto, ¿cierto? Cualquiera sea la condición. Y justamente lo que pasa es el personaje de fuerza pasiva. Justamente lo que pasa es que este personaje va a irrumpir en ese estado normalizado y va a provocar una deformación de ese estado. Eso es el conflicto. ¿Ok? Pero no es solo eso. Y aquí vengo con la otra parte, ¿no? Porque como se dice también en ciertos, digamos, en ciertas perspectivas de estudios sociológicos, ¿verdad? Lo crítico incluye el punto diacrítico, ¿no? O sea, la crisis incluye al mismo tiempo, o sea, no existe crisis si no fuera necesario cambio, ¿no? O sea, si no fuera, cuando uno habla de que hay una crisis de tal cosa y las cosas permanecen, no hubo tal crisis, ¿no? Entonces, la crisis incluye lo diacrítico. Y aquí es donde viene la parte interesante de todo esto, ¿verdad? Yo establezco un plano normalizado del personaje, introduzco a mi personaje de fuerza pasiva, que es el que va a crear la irrupción dentro de esa normalización, ¿ok? Y aquí ocurre lo realmente interesante, y es que mi personaje de fuerza activa, de la tríada principal A1, ¿verdad? Tiene que hacer algo, ¿ok? Aquí es donde está el verdadero secreto de todo el relato. El personaje tiene que hacer algo, pero eso que tiene que hacer es lo único posible que puede hacer. O sea, la audiencia tiene que ver lo que el personaje está haciendo y decir, sí, claro, es lo único que podría hacer. Está claro, o sea, eso en realidad es un pacto que se establece con la audiencia, pero es un pacto muy sutil y muy digamos enmascarado, ¿no? Es un pacto que la audiencia reconoce que está haciendo porque es lo único que podría ser el personaje. Desde la perspectiva del escritor, lo que el escritor realmente tiene que hacer es establecer eso de manera tal, ¿verdad? Repito, la situación normalizada, ¿verdad? Con la cual la audiencia se identifica, el lector se identifica, asumiendo que efectivamente es un estado que no tiene por qué cambiar, ¿ok? El escritor introduce el personaje de fuerza pasiva de la tirada principal, que es P1, y este personaje introduce la variable que va a provocar el movimiento de relato. Yo les voy a poner una estructura de cómo se mueve para medios. En literatura no necesariamente funciona de esta manera, pero nosotros vamos a hacer que funcione porque nos interesa. Nos interesa que haya una estructura con crecimiento dramático tal como yo se las voy a expresar en su momento. ¿Ok? Entonces, quería redondear la imagen del conflicto porque yo quiero que saltemos, ahora viene una etapa de mucho trabajo cuantitativo y no quiero que saltemos a una etapa pesada como la que viene ahora sin tener estas cosas resueltas, porque vamos a entrar ahora en un periodo de desarrollo de personajes. Van a tener la necesidad de construir decisiones, ¿verdad? O sea, tienen que establecer el plano de la decisión y decidir sobre lo que van a ir armando, de manera que esta es una decisión actual, ¿no? Tiene que ver con el conflicto. ¿Cuál va a ser mi conflicto? ¿Qué tan claramente va a estar expresado, ¿verdad? Y
vamos a ver ahora, porque es lo que sigue ahora, quiénes son estos personajes. Eso me va a aclarar mucho el panorama, ¿ok? Pero desde la perspectiva del escritor, supone que voy a tener que trabajar para que esa estructura general quede clarificada para mí, ¿verdad? Así que voy a abrir un periodo de tal vez unos 20 minutos para preguntas y respuestas, y nos metemos en estructura de personaje, que me parece que es de las cosas que les va a resultar, espero que todo les esté resultando muy interesante, pero les aseguro que esto va a provocar otro, digamos, otro salto en la percepción del trabajo que estamos haciendo, ¿ok? Si quieren, les doy un chance para que me digan qué piensan, qué han visto, si quieren leerme algo en relación con el planteamiento de la sinopsis, que fue lo que les pedí que hicieran, y tal vez revisar un poco el conflicto, ¿verdad? Antes tal vez de leérmelo, si quieren chequear qué tan claro tienen el conflicto, ¿verdad? Parte de, digamos, de la estrategia fundamental, esto que estoy dando son estrategias, por supuesto, pero parte de la estrategia fundamental del conflicto es entender, es ver el conflicto como si no fuera mío, ¿ok? Si yo leo ese conflicto, estaría dispuesto a leer lo que sigue, ¿ok? Es parte de las estrategias que uno, digamos, debería plantearse para poder entender que lo que está haciendo efectivamente funciona para un tercero, porque recuerden, independientemente de lo que creamos, que uno no escribe para uno mismo. Esa es una falacia que pueden tener los escritores muy al principio de su carrera, creer que escriben, no, yo escribo para mí, no, eso no es cierto, eso es una gran falacia. Ok. El asunto con el personaje de fuerza neutra es que es en eso lo que vamos a entrar ahora. Por lo pronto me interesaría, igual vamos a hablar de personaje de fuerza neutra, pero igual me interesaría que tengan resuelto esto que estoy estableciendo en un plano, digamos, teórico, un poco abstracto, pero que es el mecanismo fundamental de funcionamiento del conflicto, que está basado inicialmente en estos dos personajes, el personaje de fuerza activa y fuerza pasiva, ¿ok? Y mi personaje de fuerza activa, que es la que comienza el relato, pero que está en una situación normalizada, ¿verdad? Va a confrontar a un personaje de fuerza neutra, de fuerza pasiva, ¿verdad? Que es el personaje que se le va a oponer. Y tal vez sería bueno aclarar que el personaje de fuerza pasiva, ya lo había dicho antes, pero voy a enfatizar esto porque es importantísimo. El personaje de fuerza pasiva no necesariamente es el enemigo del personaje de fuerza activa. De hecho, como decía antes, hay muchos personajes de fuerza pasiva que realmente, digamos, son el... Vamos a ver en Breaking Bad, por ejemplo, el personaje de fuerza pasiva es la esposa, ¿verdad? Del personaje. No, mentira. Este es un personaje de fuerza pasiva, pero está como del otro lado de la triada. Es que eso es algo que tengo que explicar después. Pero tenemos en Breaking Bad está el señor White, ¿verdad? No recuerdo ahora el nombre. Está el chico con el que empieza a fabricar las metanfetaminas, que es el compinche del señor White, pero es el compinche por fuerza, ¿no? Porque él lo chantajea, pero al final terminan haciéndose amigos necesariamente, y no se de manera que es el enemigo, pero en la práctica el funcionamiento es como si lo fuera. En el caso de Breaking Bad, quiero decir, ¿verdad? El personaje de fuerza pasiva hay que entenderlo en el sentido estricto de la fuerza que se opone directamente a la fuerza activa. Pero una vez que se entiende eso, hay que entender que no necesariamente es el enemigo, no es el antagonista necesariamente. Por eso yo he desechado la categoría clásica de protagonista y antagonista.
Walter White, gracias. Y Pickman, exactamente. ¿Ok? Son dos personajes tremendos, súper bien construidos, ¿verdad? Que nos hacen ver muy claramente cómo funciona ese mecanismo. Titanic, que es el ejemplo comodín para mí, ¿verdad? El personaje de fuerza pasiva, habíamos dicho que es Scar, ¿verdad? Y esto para de una vez, Catalina, hablar del personaje de fuerza neutra. El personaje de fuerza neutra, si digo que el personaje de fuerza pasiva es el que se opone directamente, son fuerzas, ¿verdad? Son fuerzas. Así que es una fuerza equivalente a esta, ¿ok? El personaje de fuerza neutra es el personaje que hace que estas fuerzas se muevan, que estos se mueven en otra dirección. De manera tal, y voy a volver sobre el personaje de fuerza neutra, de manera tal que si yo tengo un relato donde empiezo con un personaje A1 y donde planteo mi conflicto a partir de la irrupción en esta situación normalizada del personaje P1, yo tengo que saber que el movimiento de giro, lo que va a completar mi conflicto, es ese tercer personaje que va a entrar y va a distorsionar aquello que ha sido generado por estos dos personajes inicialmente. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso, en Breaking Bad ahorita no recuerdo, pero hay un personaje, digamos en el caso de las series, que aquí lo vamos a emplear también, hay un fenómeno muy interesante que yo le llamo personajes itinerantes, personajes de fuerza neutra itinerantes. Y eso supone básicamente que en cada uno de los relatos siempre hay un personaje de fuerza neutra que es el que hace que ese relato se mueva en ese episodio. Y esto lo estoy explicando porque lo vamos a usar aquí a efectos de de lo que vamos a hacer aquí en la estructura de la novela. Sí, por favor, Vico, claro, estamos en un momento en que es bueno hacer preguntas. Ok. Sí, me pasó lo siguiente. Yo en la cabeza tenía como ya el esquema asignado a los tres personajes, pasivo, activo y neutro. Pero cuando comencé a escribir lo que es este momento, me auto apuñalé, por decirlo así, me puse en conflicto a mí mismo. Hago la pregunta directa de la historia. Bueno, tres personajes, padre, hijo y una amiga. Ok, el hijo es el personaje principal. El padre es el que va en contra de lo que quiere el hijo. En estos momentos el padre, ponerle pues el nombre y los años, lo puse como pasivo, fuerza pasiva. Y la fuerza neutra, estoy poniendo a la amiga, se llama Elena, porque Elena va a ser quien, por decirlo así, le mueva el piso, como se dice popularmente, al hijo, para que él se apodere y luche con las cosas que le está haciendo su papá y luche contra la vida y haga lo que él realmente quiere, porque no se atreve. Entonces, para mí, ahí hice un cambio y puse a Elena como la fuerza neutra, que para mí la fuerza neutra es quien ejerce una presión o un movimiento hacia una acción hacia la fuerza activa, que no es el personaje principal. Estaría bien partiendo en mi historia. Ok, hay que intentar siempre ir en la dirección que yo propongo y no tratar de resolver algunas cosas que están, digamos, más en el relato que en el personaje. Porque primero es algo, digamos, es una recomendación, pero es en realidad es importante que nunca califiquen a sus personajes como pasivo, activo o pasivo. Estamos hablando de fuerzas siempre, son fuerzas dramáticas. Lo que colocamos, lo que pongamos allí es, digamos, tiene que reflejar esa fuerza, ¿ok? Y es lo primero que hay que entender. No hay que entender al personaje de fuerza activa. Hay que entender la fuerza activa per se, la fuerza activa en sí misma, ¿ok? Y esto es importante porque estamos en un punto
en que necesitamos entender el método desde la perspectiva, desde una perspectiva estrictamente física, ¿ok? La fuerza activa funciona en una dirección, la fuerza pasiva funciona en otra dirección. Entonces, lo que yo coloque en cada una de esas fuerzas tiene que responder a eso, ¿ok? Por eso es importante que no se entiendan como enemigos ni como amigos. Son fuerzas que están actuando. Fuerza pasiva siempre actúa en contra de una fuerza activa. Pero no se trata que funcione en contra de una fuerza, sino que va en contra. Es un movimiento físico. Es un movimiento físico. Y son, en caso de la fuerza activa y la fuerza pasiva, de la tríada principal, que ahora vamos a aclarar mejor todo este panorama, son movimientos físicos que son equivalentes, ¿ok? Y si eso lo entendemos bien, entendemos el papel de la fuerza neutra, porque la fuerza neutra, que es la que hace que estas dos fuerzas se muevan en otra dirección, recuerden la imagen que les he dado de las personas que tiran de un mecate, ¿cierto? Si tenemos un par de grupos o un par de personas de la misma fuerza, es muy poco probable, hasta que una de las dos se canse, ¿verdad? Pero es muy poco probable que eso se mueva en una u otra dirección. Pero lo interesante de esto es que por el puro centro, hasta un niño de 12 años con suficiente fuerza puede alar y puede hacer que esas dos fortachones se muevan en otra dirección. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese es el papel de la fuerza neutra. No importa qué tan fuerte sea, porque en realidad la fuerza neutra en este sentido es irrelevante, digamos, la potencia que tenga, porque sencillamente actúa en otra dirección del movimiento. Y la característica fundamental de la fuerza neutra es que tiene la capacidad de aportar energía a una u a otra fuerza. Por supuesto, como la fuerza activa es la que mueve el relato, ¿verdad? Es la que mueve el relato por su propia naturaleza. Es natural al mismo tiempo que la fuerza neutra, la fuerza dramática neutra, de su capacidad de mover el conflicto. Esto que van a ver ahí es una estructura de personajes. No se fijen en el nombre que ya le había cambiado, pero es una estructura de personajes. Denle una chequeadita mientras les voy comentando lo que tiene que ver con el personaje fuerza neutra, que se cayó la conexión mientras les comentaba eso. Entonces, el personaje fuerza neutra es el que aporta energía a una de las otras dos fuerzas y por lo tanto es el que hace que el relato vaya en una o en otra dirección. Como el personaje de fuerza activa, la tríada principal es en definitiva el que construye en primera instancia el relato, es natural que el personaje de fuerza neutra pues le dé siempre apoyo, ¿verdad? Se tienda a fortalecer el relato que viene trayendo el personaje de fuerza activa. Por ejemplo, en Titanic tenemos la fuerza pasiva que se desata cuando este chico se interesa en la novia de Carl, ¿no? Pero si Rose no se hubiera enamorado de Jack, no tendríamos relato, ¿cierto? No tendríamos un relato de amor que contar ahí, ¿ok? Y ojo con lo que acabo de decir, no tendríamos un relato de amor que contar ahí. A veces mis estudiantes me han dicho, profe, ¿qué pasa con la gente que con el buscador de tesoro, ¿no? Dice, la película empieza cuando están tratando de encontrar un tesoro. Y mi respuesta siempre es, la película empieza cuando Jack se gana una apuesta de cartas para subir a Titanic. Lo demás es un truco dramático, que los hay muchos, y por cierto, en literatura específicamente los hay en cantidades industriales. ¿Ok? Básicamente, el personaje de fuerza neutra lo que hace es movilizar el relato
Y como les decía antes, es un personaje que tiene una capacidad limitada de acción, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una capacidad que se limita en un relato audiovisual, como es una serie, se limita a un episodio. En Breaking Bad, por ejemplo, tenemos el personaje de Gus durante 3 episodios aproximadamente, ¿verdad? Es un personaje lo suficientemente denso como para que los escritores lo quisieran aprovechar por 3 episodios. Es bastante raro eso. Y no es gratuito que cada vez que empieza un episodio en una serie, y nosotros nos vamos a basar mucho en la estructura de serie para construir el relato que queremos, aparecen siempre el actor invitado, ¿verdad? Es un personaje de ocasión, es un personaje que entra, pero tiene absoluta importancia ahí porque es el personaje de fuerza neutra en ese episodio. Este nuestro como escritores no es un personaje que vayamos a desechar, ¿verdad? Porque cuando vemos una serie como Breaking Bad, y la uso de referencia porque es una serie bien escrita, independientemente que lo que cuente de pronto no es lo más amable del mundo, es una situación según la cual el personaje de fuerza neutra va a entrar en un episodio y va a salir en ese mismo episodio. ¿Ok? Va a estar ocupando la tríada principal en ese episodio. ¿Ok? Desde el punto de vista de nosotros como escritores, eso podemos dejarlo ahí, pero lo más seguro es que no lo hacemos y van a ver hoy con la estructura de personajes por qué como escritores de literatura es poco probable que eso lo hagamos radicalmente. Pero tenemos que funcionar con la conciencia de que ese personaje va a tener su cuarto de hora en ese episodio, ¿ok? En ese capítulo del libro, ¿ok? Lo vamos a seguir moviendo. Incluso podemos, como escritores, que es algo que yo recomiendo mucho y que en las series incluso también lo recomiendo, podemos ir trabajando, digamos, en un plano bajo, un personaje, y lo vamos a hacer que evolucione, ¿verdad? Esta evolución que estoy hablando no se debe entender como la evolución del personaje, sino que el personaje va evolucionando dentro de sus circunstancias, ¿verdad? Hasta que llegue a obtener un momento preponderante que sería un episodio específico de nuestro relato. ¿Sí se entiende? Todo esto yo lo voy a aclarar porque de hecho es lo que vamos a hacer aquí, ¿ok? Pero aquí hay decisiones, ¿verdad? Aquí hay decisiones. Estas decisiones tienen que ver con lo que con lo que les acabo de subir ahí, con la estructura de personajes. Ahora me gustaría mucho que me hagan saber las primeras impresiones de esto. Poner ahí, es un archivo en Word porque es editable, ¿verdad? Es editable desde la perspectiva en que pueden poner nombres ahí y pueden además añadir triadas si hiciera falta. Y en este momento van a entender por qué estoy hablando de una triada principal. ¿Ok? Ahora, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Sí, yo sé que es un poco intimidante inicialmente, pero van a ver que la lógica es muy sencilla. Ustedes recuerdan de los principios, creo que al final no les subí los principios, ¿no? Ah, no, sí les subí un archivo con información adicional, ¿cierto? Todas y todos lo tienen. Está aquí arribita, se lo subí el martes después de la sesión, que se llama método de personaje, información complementaria. Esto que le subí ahí es de gran utilidad, forma parte del libro de aprender a escribir. ¿Ok? Que les estaba haciendo un comentario al principio. Hay, desde la perspectiva mía como facilitador de esta dinámica, lo que yo puedo hacer, y entenderán en qué sentido esto tiene una importancia muy específica, lo que yo puedo hacer son, digamos, chequeos, análisis, si quieren, cuantitativos,
porque el análisis cualitativo de un texto requiere de mucho más tiempo del que tenemos y debe hacerse en la forma de una consultoría para que uno pueda dedicarle el tiempo correcto a un texto, y es realmente un trabajo muy arduo, es un trabajo ¿qué les puedo decir? No es el tipo de trabajo que uno esté como en disponibilidad de hacer todo el tiempo, porque requiere de mucho tiempo que eventualmente uno requiere para escribir, ¿no? En medio de todo esto, yo les voy a dar una serie de herramientas, o les estoy dando una serie de herramientas que les va a ayudar mucho a entender una perspectiva cualitativa que yo podría solo cotejar solo a partir de un chequeo permanente, un tipo de consultoría literaria, ¿verdad? Pero tenemos un periodo aquí que nos va a permitir que hagan preguntas y que yo les pueda puntualmente, para beneficio de todos, responder esas preguntas dentro del marco que permite la temporalidad de este taller, ¿ok? Como consultas, digamos, generales o incluso puntuales, que me las pueden hacer, yo les voy a dejar mi número, me las pueden hacer, digamos, durante el taller, después del taller, o sea, en cualquier momento yo respondo, así que les puedo, digamos, ir cotejando algunas ideas que estén requiriendo para algún trabajo específico que estén haciendo con mucho gusto, ¿ok? Lo que quiero decir es que aquí es extremadamente importante, y lo van a entender con el trabajo que viene a continuación, es extremadamente importante la producción cuantitativa, extremadamente importante. El escritor tiene que escribir mucho, ¿ok? Entonces es para mí una medida de qué tan bien se está trabajando, ¿ok? Si logran completar una serie de páginas que van a tener que completar, y que además a ustedes, dicho en términos estrictos, les va a ser de absoluta utilidad, ¿verdad? Ustedes van a tener la posibilidad de hacer algo que valga la pena. Si cuantitativamente no cubren eso, van a tener dificultades para hacer algo que valga la pena, ¿ok? Para ustedes mismos, y ni qué decir para publicar, ¿ok? No forma parte de este taller. Yo creo que eso debería ser otro taller que dé, pero ya tendría que buscar a ver quién quiere financiarlo, de cómo publicar, que es una curva de aprendizaje que yo me he ganado con muchos años de esfuerzo, y que me parece que las personas podrían beneficiarse con un taller de un solo día, ¿verdad? Porque toda la curva de casi 15 años se las podría dar en unas pocas horas, aunque tiene mucho detalle, pero podría, digamos, es una información valiosa también. Yo he publicado todo online porque parte de mi curva de aprendizaje también ha sido chocar con los costos de mandar a imprimir 500 ejemplares, 300, 500 ejemplares, ¿verdad? Que es una tajada gruesa que hay que sacar de una vez, y que, digamos, en principio uno no tendría que pensar que está garantizada esa venta. No quiere decir que no se pueda vender, ¿verdad? Pero crea un problema de stock, crea un problema de almacenamiento importante. Bueno, ese es otro asunto, la cuestión tanto de la publicación como la distribución, que es una curva de aprendizaje ardua, que digamos, eventualmente yo puedo darle algunos avisos sobre eso, aunque no es el contenido de este taller, pero aún nos queda mucho por delante. Ok, ¿algún comentario sobre la intimidante estructura que acabo de pasarles? Con mucho gusto, Yanni. Gracias, Said. Me parece que Sí. esto funciona, todo está basado en la tríada, porque veo que hay 3 tríadas principales que contienen las tríadas que conforman las fuerzas. Entonces, sí, tengo la idea que este esquema general me muestra más o menos cómo van a proceder durante el relato, cómo va a proceder el movimiento de la historia.
la primera parte de la historia va a estar, no sé, llevada a cabo o narrada por Carlomagno o movida por Carlomagno, y después en algún momento pasará a Marco B para finalmente terminar con el personaje N2. No sé, esa es la idea que me provoca este cuadro. Intimidante absoluto. Bueno, voy a empezar a quitar un poquito de, digamos, del temor que puede provocar. Porque lo primero que hay que entender de esa estructura es que lo que tenemos en el puro centro, que tiene una coloración diferente, esa es nuestra tríada principal. ¿Sí? Y esto es lo primero, lo primerísimo, lo absoluto de esta tríada, de este esquema, y es que todo lo que vamos a hacer, todo, absolutamente todo, tiene que ver con esa tríada principal. En otras palabras, yo tengo tres personajes, solo tres personajes principales en mi relato, solamente. ¿Ok? Esto, repito, desde la perspectiva de la dramaturgia de medios que vamos a aplicar a la literatura. ¿Ok? Estos tres personajes son mis personajes y es mi relato. ¿Ok? Es lo primero que necesito que esté claro permanentemente aquí. Todo lo demás, y esto de nuevo es absoluto, todo lo demás es subsidiario. ¿Ok? En otras palabras, todo lo demás, todos los demás personajes, todos los demás relatos que arrastran estos personajes, que es un asunto en el que nos vamos a meter a continuación, solo sirven para subsidiar mi relato principal. ¿Se entiende eso? Entonces, ese es el primer miedo que hay que quitar aquí, ¿ok? En primer lugar, yo tengo un único relato, punto. Todo lo demás es para darle soporte, para incrementar dramáticamente mi relato principal. ¿Estamos bien ahí? Ok, por eso digo, gracias por esa pregunta, Catalina. ¿Cuáles serían los ejemplos de fuerza activa que no sean protagonistas principales? Vean, por eso recalco todo el tiempo que aquí no trabajamos con las categorías griegas. Es muy importante que aquí hablemos el mismo lenguaje. No existe tal cosa como protagonistas en el método de personaje. No existen antagonistas en el método de personaje. Solo existe un personaje. Existen tres personajes principales donde uno es de fuerza activa que inicia, desarrolla y concluye el relato. Punto. Otro es de fuerza pasiva, que va a hacer la fuerza que se lo pone directamente a la fuerza activa. Y otro es de fuerza neutra, que es el que decide con su aporte en qué dirección va a ir el relato. ¿Ok? Tres fuerzas, punto. No son protagonistas, no son antagonistas. Son fuerzas, una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutra. Y estas tres fuerzas conforman una triada. Estas tres fuerzas originarias conforman una triada que yo llamo triada principal. Aquí está mi relato y ahí se acabó todo. ¿Ok? No es así del todo, esto no es completamente cierto, pero tienen que entender que ahí es donde está todo mi relato. Y ahí es donde están mis tres personajes, que son los personajes que más me importan a mí de todo lo que voy a contar. De aquí a la eternidad. Si yo quiero escribir una serie de libros, con mayor razón, tengo que tener claro que estos son mis personajes. Vean, hay un elemento fundamental en todo esto y es donde yo siempre, cuando un estudiante mío tiene como la tendencia que yo quiero que mi personaje evolucione o yo quiero que tal personaje en algún momento se convierta en mi personaje, no, nada de eso puede ocurrir. Este es tu personaje, este va a ser tu personaje hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Y tienes que tener claro, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de lo que llamo el retorno a la condición inicial, ¿verdad? Que tiene que ver con que ese personaje va a tener que resolver eso una y otra vez. Se acaba mi primer libro y en serie el segundo libro y yo sé que tengo que hacer una suerte de retorno a la condición inicial. Esto después vamos a hablar después con más calma de eso, porque
porque es un concepto fundamental en el desarrollo del relato de series, ¿verdad? Pero tienen que entender también que una novela es un relato seriado también. Por eso este es un esquema fácilmente aplicable a la literatura, este esquema de medios. Es un relato seriado también, porque yo tengo un personaje que va a hacer algo durante un capítulo y ese personaje de alguna manera, y digo de alguna manera, voy a aclarar esto más precisamente después, siempre está retornando, ¿ok? No por gusto existe la famosa ley del eterno retorno, ¿no? Los personajes siempre están retornando, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver con más calma a continuación. Lo primero es hablar exactamente el mismo lenguaje. Cuando alguien menciona la palabra protagonista, yo hago así de una vez. El personaje. Y es muy importante que hablemos con los mismos términos todos, ¿ok? Porque si alguien habla de protagonista, aunque quiera darle, digamos, otra forma, otro enfoque o de la perspectiva de fuerza activa, al final está pensando en protagonista y está pensando en esquemas clásicos que no funcionan aquí. Porque aquí funcionamos con un esquema sociológico. Es sociología de personaje, pero es sociología. ¿Ok? Ese es un libro que tengo pendiente, por cierto, se llama así, La sociología del personaje. Porque hay que aclarar eso, ¿verdad? Los personajes funcionan de manera sociológica y eso excluye fuerzas externas. El problema con la categoría de protagonista es que nos remite a un esquema teórico de cosas que incluye el Deus ex machina. ¿Entienden? Incluyen la fuerza externa. Lo incluyen necesariamente porque es el origen, es la historia, ¿verdad? Esto, digamos, el método de personaje por primera vez está cambiando la historia dramática de la dramaturgia. Definitivamente. Y es un problema que yo he visto. Los escritores estamos funcionando en términos muy sociológicos, pero en la práctica, cada vez que yo he ido a un curso, he visto que están enseñando en términos de la dramaturgia clásica. Y eso siempre establece un problema. Y lo que pasa, y me ha pasado varias veces, con dramaturgos famosos, lo que pasa es que llega un punto en que el estudiante empieza a sentirse incómodo porque sienten que no están avanzando. Y yo me doy cuenta que no avanzan sencillamente porque no están claras las relaciones entre personajes. ¿Por qué? Porque siempre queda flotando ese elemento terciario que cumplía una fuerza externa como un dios, ¿verdad? De la multiplicidad de dioses, ¿verdad? Que eso traería otro problema, digamos, a nuestro mundo actual, que es la existencia de un solo Dios, ¿verdad? O sea, se nos complica mucho más y no me voy a meter en eso, pero créanme, se enredaría mucho más la discusión aquí. Sí, gracias, Michael. Efectivamente, la sinopsis, pero sí se los había dicho, en la sinopsis, yo empiezo mi sinopsis tomando como punto de partida la idea donde yo hice un planteamiento abstracto de mi personaje. Pero en este caso ya deja de ser un niño y se convierte en Julito. ¿Ok? Julito salva, ¿cómo era Julito? No sé qué, Marita, qué sé yo, María salva una cara en la arena. No sé de dónde tomaba esa imagen. Creo que he visto algo en algún momento y seguro que lo he modificado visualmente. Eso es, digamos, la manera en que yo presento mi situación. Esa presentación, María caminando por la arena, eso para mí es mi situación normalizada. Es lo que hace la niña todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que hay una irrupción, ¿verdad? En este caso digo que se encontró casualmente una cara, pero esa irrupción debe venir, viene siempre, siempre. Debería venir con un personaje y ese personaje es necesariamente el P1, ¿verdad? El personaje de fuerza pasiva de la tríada principal. ¿Ok? Y todo ese triángulo se completa, o sea, iba a decir todo ese cuadro se completa, pero prefiero usar la imagen del triángulo. Toda esa escena se completa una vez que entra el personaje de fuerza neutra, que es ahí donde entonces eso va en una o en otra dirección. ¿Ok? Esa es la manera en la que se constituye eso. ¿Ok? Entonces sí,
En la sinopsis vamos con fuerza activa a la tríada principal, o sea, A1 con fuerza pasiva a la tríada principal, P1 y con fuerza neutra a la tríada principal N1. Son los únicos, digamos, las únicas fuerzas que no se repiten, porque sí se va a repetir A2, sí se va a repetir P2 y P3, y sí se va a repetir N2 y N3, ¿verdad? El resto de las fuerzas se van a repetir. Observen en el esquema que les di, ahí no está numerado, ¿verdad? Pero lo que hay que entender que alrededor, porque es que de hecho anduve buscando, pero a veces la tecnología le hace como, es como si tuvieran una conspiración no declarada, y se me perdió el esquema donde aparece, no es que se me perdió, es que no pude exportarlo desde el iPad. Bueno, un asunto técnico ahí que no he logrado resolver todavía, por eso no les he dado la más actualizada, donde aparecen los A1, A2, A3, A4 y sucesivamente. O sea, de la tríada principal, excéntricamente, ¿verdad? Tengo A1, P1 y N1, y aquí tendría digamos, en la periferia inmediata, todo sería A2, P2, N2, más afuera A3, P3, N3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es parte de, digamos, del otro miedo que quiero destruir ahora mismo. Si han entendido cómo funciona la tríada principal, entienden cómo funciona toda la estructura, ¿cierto? Porque es un sistema que se repite, se replica, ¿ok? Y funciona exactamente igual. Cada fuerza activa va a funcionar siempre en relación con otra, con cada fuerza pasiva. Recuerden en el encuentro anterior que les decía que cada uno de nosotros tiene una tríada principal. Cada uno de nuestros personajes tiene su tríada, ¿ok? Y ahí ven, voy a explicar un poco el resto del esquema, que hay tres grandes zonas de influencia. Por favor, me pueden en cualquier momento interrumpir con alguna pregunta, ¿ok? Porque es importante que estas cosas vayan aclarándose. Van a haber tres grandes zonas de influencia. Estas zonas de influencia que están marcadas en círculo tienen dos características fundamentales. Dentro de esa zona de influencia yo voy a poner a todos los personajes que yo quiera, siempre entendiendo que cada fuerza principal tiene su propia zona de influencia. Dos, cada una de las zonas de influencia es la otra. La zona de influencia de A1 es la más grande porque es el personaje que nos cuenta el relato y por lo tanto siempre es el personaje que hay que fortalecer. Vean que todo esto es muy estructural, ¿ok? El método de personaje es muy estructural. Todo el tiempo está procurando que la estructura sea no solo fuerte, sino que se esté autoconsolidando, ¿ok? Entonces, por eso la zona de influencia de A1 es la más grande de todas las demás. La zona de influencia más grande después de la de A1 es la de P1, porque es el personaje que está en la base del conflicto. Y por último tenemos la zona de influencia de N1. ¿Estamos claros con eso? Díganme si eso les aclara el esquema. Ok, Mercedes, muy buena pregunta. Todo lo que estamos haciendo hasta el punto en que yo les diga, o sea, cuando tengamos terminado el plan de la obra. Perfecto, gracias, Evans. El punto 1, ¿te refieres, Catalina? Gracias, Fico. El punto 1, ¿te refieres, Catalina, a la zona de influencia? Ahora voy con eso de nuevo. La primera zona de influencia, perfecto, Catalina, ya voy con eso de nuevo. Para responderle a Mercedes, todo lo que vamos a ver justo antes de que empiecen a escribir el primer capítulo de la novela, todo lo que vamos a ver es puro trabajo previo. Pero, y digo pero, porque en realidad no debería justificarlo para nada, sino porque van a entenderlo perfectamente. Van a ver que esto es realmente material muy importante. ¿Qué tanto se va a ver eso en la obra final? Pues yo creo que salvo algunos detalles que puedan guardar para beneficio, digamos, yo como escritor de pronto tengo como algunos elementos que tengo, digamos,
de referencia para mis personajes. Ustedes van a ver la cantidad de referencia que se genera ahora con este trabajo. Lo demás se va a ver, de una u otra manera se va a ver en diálogo, se va a ver en el comportamiento del personaje, que vamos a ver la importancia que tiene eso ahora. Digo ahora no, creo que eso lo vamos a ver, si mal no recuerdo, en el próximo encuentro, déjenme chequear. Sí, exactamente, en la próxima sesión vamos a ver eso. Todo se va a ver en el relato. El asunto es que lo que estamos haciendo ahora no se va a usar tal cual en el relato. No lo necesitamos. Es más, justamente cuando lleguemos al punto en que eso se ve en el relato, es el punto en que realmente están haciendo el trabajo de estilo. ¿Ok? No de escritor, porque el trabajo de escritor lo estamos haciendo desde ahora. El trabajo de estilo. ¿Ok? Que de eso vamos a hablar en otro momento. Ustedes deben comprender que este taller no es sobre estilo, porque como les dije antes, el estilo es un asunto extremadamente individual, ¿verdad? Yo puedo ayudarles a entender el estilo en el que pueden estar escribiendo, pero el estilo en el que escriban, eso tienen que generarlo ustedes, cada uno de ustedes. Yo les puedo ayudar a entender cómo caminar de manera que eso los conduzca a un estilo. Pero les puedo decir de antemano que uno nunca debe escribir buscando un estilo. Me parece un error muy grave. ¿Ok? El escritor nunca escribe buscando un estilo. ¿Ok? Es un error de principio, pero de principio. Y lo mejor que puede pasar es que no lo hagan. Mi recomendación es, ¿quieren estilo? Lean mucho. ¿Ok? Y descubran por lo que leen, descubran por lo que les gusta leer. Estoy hablando de literatura, ¿verdad? Y dentro de la literatura, vamos, literatura, ¿no? Literatura de verdad, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero de lo que no considero literatura, pero pueden tener una imagen, ¿verdad? En primer lugar, ya les dije, a mí personalmente rehuyo de todo lo que diga bestseller. Es un asunto visceral para mí. Repito, no siempre, no necesariamente un bestseller es una mala literatura, para nada. No es una constante ni es un absoluto, pero yo personalmente me lo tomo con calma con eso. Espero recomendaciones de gente que lo haya leído, ¿verdad? ¿Ok? Mi recomendación, remítanse a los clásicos en primer lugar. Pienso que actualmente se está haciendo muy mala literatura. Se está haciendo buena literatura, no quiere decir que no se está haciendo buena literatura, pero se está publicando muy mala literatura. Entonces, yo creo que como escritores tenemos el deber de ver un poco lo que se ha hecho, de sentirnos a gusto, por lo menos con alguna gran novela, ¿verdad? Por ejemplo, los rusos tienen una novelística extraordinaria, ¿verdad? Tolstoy, por ejemplo, es un maníaco de la psicología funcional, ¿verdad? Es un escritor que a partir de las acciones de los personajes describe su psicología de una manera finísima, pero además de eso es un escritor que coloca una escena aquí que uno piensa, ¿verdad? Y lo hace magistralmente, ¿verdad? Que uno piensa que lo está haciendo para ilustrar un poco la propuesta, digamos, de época que está haciendo, y de eso está justificando una acción fundamental del personaje un par de páginas después. Y es tan contundente, vamos, uno tiene que entender que hay un gran escritor, ¿ok? Es la manera en que uno entiende a los grandes escritores, por qué hacen ciertas cosas, ¿no? Pero definitivamente son gente que conoce muy bien al ser humano, lo conocen muy bien, ¿ok? Y parte del conocimiento del ser humano les aseguro que viene por la literatura, porque generalmente los escritores son los que mejor. Es más, si uno se va a la literatura clásica, donde está el famoso Deus Ex Machina, y uno ve los héroes, es más, uno ve a los dioses llenos de envidia, guerreristas, abusivos, ¿verdad? Y entiende qué está pasando y entiende por qué los dioses antiguos eran tan humanos, ¿verdad? Y entiende por qué realmente de pronto no eran ni siquiera dioses, ¿no? Ahí lo dejo, ¿ok?
Pero es fundamental. Y esto me remite a una idea que estamos en una época muy complicada, porque resulta que, y es una discusión que he tenido con una persona que quiero mucho, que es culta a pesar de su juventud, y es la cuestión de la literatura racista, ¿cómo se llama? Patriarcal, lo que quieran, ¿verdad? Yo creo que no es una literatura que debiera ser eliminada como piensan algunas personas. Pienso que las personas deberían ser mejor educadas para que puedan afrontar esa literatura, porque me parece que hay un gran peligro en el hecho de que ahora, por ejemplo, derriban estatuas. Yo, por supuesto, estoy hasta contento con que haya ocurrido esto, ¿verdad? Pero por otro lado me inquieta mucho porque cuando derribas una estatua de un colonialista que tuvo montones, que participó en la trata de negros, que fue de las cosas más oscuras que puede haber pasado en la historia humana, pero lo quitas de ahí, lo estás quitando del paso. O sea, lo estás quitando del paso. Estás quitando la oportunidad de que haya alguien y diga quién fue esta persona, ¿verdad? ¿Okay? ¿Quién fue el hijo de puta que estaba ahí, no? Y eso me inquieta mucho porque actualmente, por ejemplo, todo el mundo asume que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los Estados Unidos, ¿verdad? Y todo el mundo cuando habla del holocausto pareciera que los únicos muertos en la Segunda Guerra Mundial fueron judíos. Y para mí hubo un holocausto, pero fue un holocausto universal. Murieron millones de personas de muchos países. Solo la entonces Unión Soviética fue la que aportó la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, eso se dice fácil. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estuvo realmente el holocausto? ¿Ok? Sí, 50 millones en general, ¿verdad? Pero solo la Unión Soviética fueron 20 millones. Me parece que por ahí van las cifras. ¿Ok? Los judíos fueron 7 millones, me parece. El resto de Europa, bueno, calculen, entre el resto de millones y sucesivamente. La participación norteamericana realmente fue muy pequeña y fue casi obligada, ¿verdad? No quiero meterme en eso, pero siempre me molesta mucho la idea de cómo la falta de conocimiento, y el escritor tiene que ser una persona culta, la falta de conocimiento conduce realmente a distorsiones. Vamos, yo he tenido estudiantes jóvenes, pero he tenido estudiantes que han puesto celulares en 1950, ¿no? En fin. Lo que quiero decir es que hay que leer buena literatura, ¿verdad? Y a veces esa literatura, porque era la cultura que hemos vivido hasta hace 5 años, si lo quieren ver así, era patriarcal y era una cultura esclavista, ¿verdad? Era una cultura que admitía como hecho la esclavitud, el crimen. Todavía vivimos en una época en la que matar a una persona es una cosa natural, ¿verdad? Y lo sigue siendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no debería borrarse eso de la literatura, y nosotros como escritores estamos obligados a leer mucho, y sobre todo mucha de esta literatura que actualmente se considera tabú, porque tenemos que entender cómo funciona el mundo. Y como escritores vamos a tener, yo por ejemplo tengo la ambición de escribir la historia de mi familia, que es una historia increíblemente interesante, y tengo que remitirme a una época, vamos, se lo pongo de esta manera. Actualmente mi empresa hace lectura, yo no sé si lo saben, algunos de ustedes sí creo que lo saben, de lectura dramatizada de los cuentos de mi tía Panchita. Y cada tanto tenemos que hacer una suerte de disculpas por, digamos, cuando fue hace poco que hablamos sobre no sé, cuando matan a una persona, cuando ocurren cosas de esas, ¿verdad? Era el tipo de cuento que se le hacían a los niños, ¿verdad? Yo por ser reina me cortaré una pierna, dice un personaje en uno de los cuentos, en el cuento de la cucarachita mandinga, ¿ok? Y luego viene el rey y dice, y yo por ser rey me quitaré la corona, ¿eh?
Y uno lo ve desde esta perspectiva actual y uno dice, ah, qué bicho el rey, ¿eh? ¿Por qué no se cortó un brazo, no? Y viene un ciego y sí, entonces sí se corta el brazo. Y una paloma se corta la alita, ¿no? Etcétera. En fin, ahí lo dejo, ¿verdad? Pero es importante que como escritores leamos, ¿verdad? Sobre la estructura de personajes. ¿Quieren decir, sigo adelante? Voy a chequear el chat. Oh, sí, claro, efectivamente. Nosotros estas semanas hicimos la casita de las Torrejas y es una bruja, ¿verdad? Que quiere cocinar un par de niños para comerse 4 fritangas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y de vez en cuando tenemos que aclarar que era el tipo de relato usual de la época. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, ¿qué me interesa este esquema de cosas? Porque esto lo tienen que llenar. Vean, en el método de personajes trabajamos todo rápidamente e intuitivamente. Yo hablo mucho, yo creo que me gusta hablar, pero básicamente a la hora de trabajar les voy a pedir que trabajen con rapidez y con intuición. Este esquema es para llenar nombres, ¿ok? Por supuesto, si yo, hablando de lo que estaba hablando antes, si yo estoy hablando de un relato de finales del siglo XIX, eventualmente pondría allí nombres que correspondan a la época, ¿cierto? Si yo estoy escribiendo un relato de esta época, lo más seguro es que recurran a nombres como Carlos, María, Andrei, Iván, ¿verdad? Los nombres, digamos, más usuales que yo conozco que se usa en Costa Rica. Mencioné puros nombres de hombres. Patricia, Carla, ¿verdad? Son los nombres que se me vienen. Alex, Alexa, ¿verdad? Son los nombres que se me vienen a la mente, ¿verdad? Sofía, ¿ok? Si voy a hablar de un relato dentro de 1500 años, probablemente, o si voy a hablar de un relato de fantasía medieval, ¿verdad? Pues nada, me pongo muy creativo y pongo nombre al estilo de crónicas marcianas, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Con puras consonantes o con puras I, ¿no? Con puras letras, en fin. Eso es lo que vamos a hacer con esa estructura. Poner nombres, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Yo pongo nombres y yo tengo que saber que estoy poniendo nombres en un lugar donde hay una fuerza, un tipo de fuerza. Y poner nombre ahí supone, para lo siguiente que vamos a hacer, es que cuando yo empiezo a desarrollar mi personaje, tengo en primer lugar, en primerísimo lugar, la fuerza que representa. ¿Sí? Es lo que más me interesa en ese punto, ¿ok? Y luego de eso empiezo a resolver una serie de parámetros que les voy a dar sobre lo que significa construir personajes. Entonces, en este punto, ¿qué yo esperaría que tengan resueltas para el próximo encuentro? Yo creo, estoy muy tentado a adelantar por lo menos uno de los criterios del próximo encuentro porque es mucho trabajo y preferiría que ya vayan trabajando en función de eso. Si les parece, de una vez se lo suelto. ¿Estamos bien? Ok. Voy a dar con una afirmación, la afirmación de todos, pues es que no los puedo ver a todos. Bien. Perfecto. Gracias. Quienes respondieron. En primer lugar, nombres, ¿ok? Es lo primero que necesitamos ahí, en esa estructura. Para eso, hay una decisión inmediata anterior, que tiene que ver con la cantidad de capítulos que vamos a querer hacer en la novela. Y ojo con esto, porque lo que estoy diciendo en estos momentos es que nosotros vamos a decidir de eso de antemano, ¿ok? Aquí vamos a decidir toda la estructura de la novela antes de empezar a escribir, ¿ok? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a resolver es cuántos
capítulos quiero que tenga mi novela. Y dependiendo la cantidad de capítulos, así va a ser la cantidad de personajes de fuerza neutra que vamos a tener en ese esquema. Y la cantidad de fuerza neutra va a marcar la cantidad de personajes en general. Porque donde yo coloque un personaje de fuerza neutra, tengo que llenar el resto de los personajes por una razón fundamental. Eso que tienen ahí es una estructura de relaciones. Voy de nuevo. Eso es una estructura de relaciones. Eso quiere decir que yo necesito establecer desde la tríada principal hasta la periferia de la estructura todos los personajes que me ligan. No puedo tener ningún personaje flotando. ¿Ok? No existe tal cosa como un personaje. Ese personaje, recuerden que aquí todo lo justificamos sociológicamente. Y la sociología está basada en relaciones interpersonales. Punto. ¿Ok? Entonces yo no puedo tener ningún elemento suelto arriba que no lo tenga enlazado con otros personajes. Entonces, la estructura, esa estructura porque establece relaciones. Y esa estructura porque esas relaciones son densas. Y es densa porque hay toda la cantidad de personajes que me ligan, que me generan coherencia con la estructura. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Háganme saber si estamos bien hasta este punto. Sí, se entiende claro ahí. Perfecto. Entonces, esto es tarea que les queda hoy, ¿verdad? Porque no es algo que yo les pueda permitir ahora. Los nombres importan, recuerden, los nombres importan. Entonces, está bien que chorreen nombres ahí, ¿verdad? Tienen que chorrear nombres. Aquí van a chorrear el nombre de pila, ¿ok? El nombre que vamos a usar en el relato. Pero ahora vamos a ver que no nos vamos a detener ahí. A la hora de desarrollar personajes, tenemos que desarrollar personajes con nombres y apellidos, ¿ok? Pero ahorita lo que necesitamos es chorrear nombres ahí, y es un solo nombre simple, porque necesitamos tener un esquema que yo lo pueda tener delante de mí y yo pueda ver. Ahora les voy a dar otras indicaciones de que para qué otras cosas usa ese esquema, para yo poder ver todo el movimiento dramático de mis personajes de un solo golpe de vista, ¿ok? Digamos, óptimo, ¿verdad? Lo más útil, lo que haría más útil este esquema es que pudiéramos imprimirlo en un metro, en un pliego de 1 metro, ¿verdad? Como para tenerlo ahí, incluso poder hacer algunas anotaciones si hiciera falta. Si no, lo que hacen es imprimirlo en un papel. Yo, digamos, tengo una pizarra de estas grandes que tiene más de 1 metro, y entonces yo lo que hago, ahorita no lo hago, lo que hago es dibujarlo ahí. A veces tengo unas hojas dobles que son doble hoja, entonces dibujo ahí y ahí empiezo a poner nombre. En fin, la idea es tenerlo lo suficientemente a mano como para que uno pueda con un solo golpe de vista, y van a ver que este método es muy visual, con un solo golpe de vista ver hacia dónde se conducen mis personajes, porque mis personajes nunca van a cambiar de lugar. Donde están, ahí van a quedar. Pero en términos de tríada principal, o sea, de manera abstracta, yo tengo que tener claro que cuando mi personaje de fuerza neutra, aunque esté arriba en el mapa, y este es un mapa de personajes, cuando esté arriba en el mapa, cuando yo en algún punto lo vaya a mover de manera abstracta, porque siempre lo voy a tener arriba y voy a explicar cómo funciona eso, a mi tríada principal, cuando lo vaya a mover a mi tríada principal, yo tengo que saber cuáles personajes se estaban intermediando o entre el personaje, entre uno de mis personajes principales y el personaje de la periferia. ¿Se entiende? Esos personajes son fijos ahí. Esas son decisiones fijas. Eso no lo van a mover nunca. Y la lógica aquí es, aquí puse un personaje de fuerza neutra que se llama María, y voy a desarrollar a María como personaje de fuerza neutra. Mi deber es darles ahora la orientación para que puedan entender. Y aquí esta es una discusión que vale la pena hacer, que la vamos a hacer para la semana que viene, para entender
por qué un personaje es de fuerza neutra a partir de las características de su funcionamiento, para lo cual ustedes tienen que tener muy a mano también la matriz de comportamiento de personaje. ¿Ok? Mercedes, sí, todavía no estamos aquí en relato y forma parte de la dinámica del método. Van a ver ahora cómo, ¿qué es lo que pasa ahora? Es que cuando construyan personajes van a estar obligados a desarrollar el relato del personaje, pero eso se los voy a dar ahora, ¿ok? Déjenme terminar primero con la estructura. Primero, ¿qué nos dice esta estructura de personaje? En primer lugar, ¿cuál es mi tríada principal? En otras palabras, ¿cuál es mi relato? Con mis tres personajes yo tengo mi relato y yo tengo que ser fiel a ese relato. ¿Ok? Sí, los nombres se ponen aleatoriamente, efectivamente. Se ponen aleatoriamente, pero recuerden que eso tiene consecuencias, ¿ok? A eso es a lo que voy ahora. Sí, esto que les estoy dejando es de tarea y van a ver que es bastante trabajo porque ahora empieza a tomar forma todo esto. O sea, en primer lugar, ¿qué nos dice ese esquema? ¿Cuál es mi tríada principal? Que son tres personajes siempre. ¿Y cuál es mi relato? Esos tres personajes están contando en conjunto un relato, que eso es lo que tienen en la sinopsis. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que me dice mi tríada principal? Bueno, ¿cuáles son los otros personajes? Pero estos personajes están en zonas de influencia. ¿Ok? ¿Qué significa la zona de influencia del personaje? Bueno, todos los personajes de la zona de influencia de fuerza activa son personajes que van a estar continuamente fortaleciendo el relato que va trayendo, que va construyendo la fuerza activa directamente. Y esto lo voy a explicar así porque cada personaje tiene su propio, no solo su propio comportamiento, sino que vienen arrastrando su propio relato. ¿Cuál es el relato de cada personaje? Su biografía. ¿Ok? Que es a lo que vamos a hablar ahora, la biografía del personaje. ¿Qué más dice este esquema? Que es un elemento que no he mencionado hasta ahora y por favor préstenle mucha atención, es un elemento muy importante. Este esquema me dice cuál es el movimiento dramático de los personajes de la periferia. Esto quiere decir que cada personaje, mientras más lejos esté de la tríada principal, más pasos dramáticos tienen que hacer para llegar al personaje principal. Yo no voy a usar nunca un personaje, por decir algo, voy a usar un ejemplo como un A5, ¿verdad? Que está muy afuera del esquema, está, digamos, muy en la periferia del esquema. Yo no voy a agarrar a mi personaje A5 y lo voy a traer a pelear directamente. Voy a explicar por qué pelear, ¿verdad? A pelear directamente con A1 sin haberlo hecho pasar por otros personajes. Si yo me traigo a un A5, por decir algo, en el primer capítulo de mi relato y lo pongo a pelear con A1, estoy creando un Deus Ex Machina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me estoy saltando sus relaciones lógicas. Y esas relaciones lógicas son los personajes PA4 o P4 o N3 o P2, etcétera. ¿Ok? O sea, fíjense en el esquema, que es un mapa de trayectorias, para que vean cuáles son los personajes que yo tengo antes del personaje con el que quiero topar. ¿Por qué decía que A1 y A5 pelean? Porque A1 y A5 son de fuerza activa, funcionan de la misma manera. Cada personaje de fuerza activa funciona de la misma manera. Y cada vez que vayan a describir un personaje, a la María que puse en un personaje de A5, a Pedro que puse en un personaje de A3, a Juan que puse en un personaje de A2, son personajes que funcionan de acuerdo al esquema propuesto en la matriz de comportamiento de personajes. Me voy al listado y lo que hago es extraer 7 características y se las pongo siempre diferentes o con combinatorias diferentes, ¿no? Si puse, digamos, si le puse a A1 y A5 oportunista,
la otra combinatoria las pongo con otra de las tendencias, ¿no? Otro de las tendencias de la matriz de comportamiento. O sea, extraigo cada columna S está formada creo que por 20 y resto de características, ¿no? Así que tengo suficiente para armar y combinar, o sea, la combinatoria ahí es casi infinita. Voy a explicar algo con respecto a esto. Yo podría hacer un listado mucho más amplio, que además todavía quiero hacerlo, no mucho más, un poquito más amplio, con 2 o 3 características más, pero digamos desde el punto de vista práctico no me sirve mucho porque eso que ven ahí, esa matriz de comportamiento, yo quiero matematizarla para convertirla en un juego de video para escritores. No voy a hablar de eso aquí ahora, es un desarrollo de cierta complejidad que incluye inteligencia artificial. Estoy, digamos, en la parte preliminar de este desarrollo. Es un desarrollo, como digo, complicadísimo. Pero todos estos, digamos, cada una de estas palabras tendría su propio valor binario que implicaría un tipo de comportamiento gráfico en figuras geométricas que voy a usar, etc. Entonces, para que entiendan hasta qué punto esto realmente funciona en términos matemáticos o en términos, digamos, de una física básica. ¿Ok? Básicamente lo que quiero decir es que los elementos de la periferia se mueven de manera, digamos, teórica, porque no vamos a mover nunca los nombres en la esquina, aunque, por ejemplo, el personaje de fuerza neutra de la triada principal, ¿verdad? Eso va a cambiar. Ese va a quedar de otra manera, que después les explico, pero eso va, digamos, en esa esquina van a estar fluyendo todo el tiempo, capítulo tras capítulo, personajes itinerantes que van a cumplir funciones específicas que les va a permitir generar la aventura de ese capítulo. ¿Ok? Adelante, Gianni. Gracias, Said. Ahora, me nace una pregunta importante, me parece. Sí. Si vamos a construir nuestra matriz de relaciones y yo voy a determinar que mi novela tiene 10 capítulos, ¿cómo voy a distribuir esas zonas, esas triadas que van a conformar la periferia en base a qué criterio? ¿Qué? ¿Lo divido? No. ¿Cómo lo hago? No, justamente, buenísima tu pregunta. Justamente en virtud del método, ¿verdad? En virtud del método de personaje. Este es un método desarrollado para generar literatura profesionalmente, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con que sea comercial o no lo sea. Eso quiere decir con que uno tenga, digamos, profesional. Yo entiendo aquello de tener una tarea que hacer de una, digamos, medible cuantitativamente en términos de, por ejemplo, cantidad de páginas y cantidad de tiempo para entrega. ¿Ok? Y aquí es donde un método como este funciona maravillosamente porque te obliga a trabajar con cierto orden y con cierta dinámica no reversible. O sea, voy a esto y una vez que hayas resuelto eso ya no te vas a regresar atrás. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? ¿Tienen nombres ahora? Estamos en un momento preliminar. Por eso yo les decía que no llegaran aquí con la idea de una novela. Ya tengo una novela armada en mi mente. Porque el método les va a costar entenderlo si tienen que ajustar el método a un relato. Aquí lo que vamos a hacer es construir el relato desde cero. Así que yo lo que hago aquí es, ya nosotros decidimos nuestra tríada principal, aquí empiezo a tirar nombre. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, tengo el personaje, tengo el personaje de un sabio que vive en una casita de Escazú, ¿verdad? Que tiene su patio de frutales ahí y que es alguien que conocí en una época y quiero ponerlo aquí en Escazú. Es un personaje que tengo ahí. ¿Qué tanta importancia me gustaría darle a ese personaje? Bueno, me gustaría sí que efectivamente estuviera muy cerca de en mi relato principal, ¿no? Que estuviera aportando relato a mi relato principal. Ok, yo lo voy a meter entonces muy cerca de A1. Ok, pero eso es, digamos, una visión peregrina, ¿no? Porque en la práctica, y esto lo voy a recalcar todo el tiempo, mi relato está en la tríada principal. Y lo que está en la tríada principal es lo que realmente importa. Todo lo demás es subsidiario. No importa si es A5 o si es A3.
o A2, todo lo demás es subsidiario. ¿Ok? Todo lo demás lo que hace es subsidiar el relato. Y esto es importante entenderlo, porque independientemente de que uno tenga algo que digamos muy emocional, como les conté, yo quiero contar la historia de mi familia, que es una historia fascinante, ¿verdad? Por lo menos de una parte de mi familia, lo que tiene que ver con mi mamá específicamente, es un relato para mí importante, es un relato, digamos, emocionalmente fuerte, ¿no? Incidente para mí, pero en la práctica yo tengo que tener muy claro quién va a ser mi personaje principal, quiénes van a estar en mi tríada. En la práctica tengo que saber que hay decisiones que tienen que ver con asumir ciertos personajes que en la vida real no estuvieron a lo largo de los 84 años de la vida de mi madre, ¿verdad? Y voy a necesitar crear ese personaje si fuera el caso. Y hay personajes que eventualmente los voy a usar en momentos específicos distribuidos en esta estructura para que jueguen su rol de soportar el relato principal, que es el que me interesa, que es de la historia de mi mamá específicamente, para darle consistencia a eso y para que ese relato sea lo suficientemente, porque si yo quiero, yo digo, yo tengo un gran relato ahí, pero eso no necesariamente quiere decir que la gente lo va a leer hasta el final. ¿Ok? Entonces, para eso se crea una estructura que es esta, ¿ok? Para que yo tenga un movimiento dramático en mis personajes que van a ir, digamos, generando las tensiones, ¿verdad? Dramáticas que necesito para mantener al lector leyendo, ¿ok? Si uno lee literatura de los años 60, los años 70, yo les mencioné el caso... ¿cómo se llama? Ese obsceno, ¿cómo era que se llamaba? Ahora olvidé el título. El obsceno pájaro de la noche de José de Cruz. El obsceno pájaro de la noche, gracias, Yanni. Fue Yanni, ¿verdad? Es que de pronto sí. Me pierdo un poco. Ok, Yanni, gracias. Con gusto. De Jorge Donoso, que me parece una... novela extraordinaria, ¿verdad? Poco conocida, me parece también, donde los personajes se mueven y se convierten de pronto en objetos, ¿verdad? De pronto es la cultura con la que uno vino, ¿verdad? Y le parece maravillosa esta literatura. No es el tipo de literatura que se hace actualmente. Ya te he dicho, chance, Oscar. Y, qué bien, Mercedes, me alegro. Yo francamente ni puedo recomendarles qué leer, les puedo hacer un listado, pero en realidad sí, es una novela realmente inquietante. Y además plantea varios planos discursivos y planos de personajes. Es una novela realmente inquietante. Creo que es una buena definición. Pero es una novela que eventualmente no va a leer. Es más, es una novela que probablemente se publique hoy y no se lee, ¿ok? Que es un problema que está ocurriendo también de una depreciación en el gusto, no solo de la lectura, sino en el gusto cultural, ¿verdad? Esto es otro asunto. Bien, necesitamos, ¿verdad? Y uno como escritor lo que quiere es que se lea hasta el final el relato, ¿verdad? Necesitamos construir un relato, un relato que tenga una combinatoria justa, una combinatoria balanceada de situaciones y sucesos. De esto voy a hablar más adelante. Es importante como todo lo que hemos visto aquí. Y en este caso, sí, fue un boom en su momento, es cierto. Pero era una época en que era... Vamos, yo soy de una época en la que Mario Benedetti podía llenar una plaza... 3 plazas de la cultura, ¿verdad? Y la gente aplaudiendo, era una estrella de rock, Mario Benedetti. Eso fue una experiencia personal y no les puedo expresar lo que yo sentí. Para mí fue como ir a ver un concierto de rock, ¿verdad? Yo creo que cuesta mucho llenar un parque como la Plaza de la Cultura actualmente como un escritor, ¿verdad? En fin. Lo que sí queremos es que nos lean, ¿cierto? Entonces, y no solo eso, queremos que eventualmente lo que escribamos, táctica y estrategia,
Lo que queremos es que lo que escribamos incluso sea susceptible de poder ser llevado a un lenguaje diferente, ¿ok? Que es básicamente a lo que está orientado este taller. E independientemente que lo hagan o no, igual les va a ser útil, extremadamente útil. Oscar Sierra. No te estamos escuchando. Bueno, yo no te estoy escuchando. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora se me oye. Ahora sí. Sí. Okay, mira, es que mi comentario sobre esto que tú dices que hay que planificar toda la estructura, ¿no?, de la novela. Yo me acuerdo que hace un tiempo yo leí, yo no sé cuál escritor fue norteamericano que antes de hacer una novela hacía como un cuadro sinóptico de toda la estructura, con todos sus personajes. Y yo hice eso antes de saber eso. Cuando yo leí 100 años de soledad la primera vez a los 22 años, yo hice un árbol de eso para poder entender este asunto de la familia de los Buendía y todo ese enredo que hay en 100 años de soledad, ¿verdad? Para poder llevar el hilo hice un cuadro así. Eso es mi pregunta. ¿Es necesario hacer eso antes de empezar una novela que lleve una trama así de varios personajes? No, aquí lo que hay que hacer es lo que les estoy pidiendo que hagan, porque no, digamos, aunque algunas de estas herramientas pueden ser útiles, y de hecho son útiles para algunos escritores, en términos del método de personaje es meter ruido innecesario, porque yo aquí les voy a resolver todos los problemas del mundo. ¿Ok? O sea, yo creo... lo que yo he hecho es crear una serie de herramientas que les permita resolver problemas sin necesidad de tener que pensar en otras cosas. Ahorita mismo ustedes dicen, ok, ¿de qué va todo esto en cuanto a relato, no? O sea, ¿cómo voy a construir mi relato? Denme un chance que ya vamos camino a eso. Ya estamos casi a punto de llegar a eso, ¿ok? De hecho, para adelantarles un poco de material de lo que sigue la semana que viene, voy a leer en la siguiente sesión porque hay un par de conceptos que son desarrollos específicos del método de personaje, aunque no son, digamos, inventos del método de personaje. El primer concepto sí es de pronto un invento del método de personaje, pero forma parte de la manera en la que piensan los escritores. En la siguiente sesión, que se llama Psicología del Personaje, tenemos un desarrollo del comportamiento social. Ahora voy a explicar esto porque es lo que quiero que hagamos, o sea, quiero dejárselos planteado ahora. Y la biografía como primera y tercera categorías del personaje. Repito, comportamiento social y biografía es la primera y tercera categorías. Porque hay una segunda categoría, que es una categoría que yo siempre he tenido dificultades cuando he tenido que explicársela a chicos muy jóvenes, porque es una categoría que tiene que ver con un pensamiento realmente crítico y profundo del escritor. Y tiene que ver también con la capacidad, tiene que ver con haber vivido. Y no quiero decir que ninguna persona joven esté incapacitada para escribir una gran novela. Tengo mis dudas de que eso puede hacer, pero puede ocurrir, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Puede ocurrir que pueda escribirla. Ahora, la cuestión de haber vivido, yo creo que es fundamental para un novelista, ¿ok? Y cuando lleguemos a la sesión 6, que es esa categoría que se llama condiciones del carácter, entonces sí van a ver la densidad del método de personaje. Pero voy por partes, ¿ok? Y cada parte va siendo más, lo más interesante aquí es que el método de personaje es muy cuantitativo, ¿no? Y es una dinámica según la cual a partir de cantidades llegamos a cualidades, ¿verdad? No necesariamente a calidades, ¿verdad? Pero llegamos a cualidades y van a ver que esto tiene su importancia, digamos, su peso específico, ¿no? Su importancia especial. Estas dos categorías que voy a mencionar hoy, que forma parte, digamos, de mi explicación de la semana que viene, que son comportamiento social y biografía, es lo primero que tenemos que entender de nuestros personajes. ¿Qué nos interesa ahora mismo? Y esto que voy a explicar hay que hacerlo con todos los personajes, ¿ok? Si yo soy un poco flexible cuando estoy explicando series de televisión, películas, etcétera, aquí no. Aquí hay que hacerlo estrictamente. Normalmente le digo a mis estudiantes, sobre todo, tríada principal,
tienen que hacer esto tal cual les estoy diciendo. Los personajes subsidiarios tienen por lo menos que tener la conciencia y desarrollarlo en corto, pero tienen que desarrollar algo. Aquí no, aquí vamos a hacerlo todo y aquí es donde empieza a incrementarse el trabajo. Porque si uno entiende claramente su personaje, uno no va a tener demasiadas detenciones a la hora de escribir. ¿Ok? Este es el tipo de herramientas para un escritor que va a variar cualquier tipo de procrastinación. ¿Ok? No se van a detener nunca si hacen las cosas que les pido como se las estoy pidiendo. Voy a dejar biografía para el próximo encuentro. Voy a desarrollar un poco aquí el concepto de comportamiento social. Y el comportamiento social, recuerden que ahí son 3 categorías: comportamiento social, condiciones del carácter y biografía. ¿Ok? El comportamiento social es eso, es la manera en que el personaje es visible al mundo. La manera en que yo explico eso es de esta forma. Si a mí una tercera persona me presenta a alguien que es la primera vez en la vida que yo veo, esta persona llega, me da la mano, no me la da, me saluda, se inclina, lo que sea, sonríe, seria, lo que sea, eso que me está dando es el comportamiento social. Eso es lo que yo necesito ver de mi personaje. ¿Esto qué quiere decir? Esto que está aparencialmente dándome el personaje es eso, lo que el personaje parece ser. No es lo que el personaje es. Y el escritor tiene que tener muy claro lo que el personaje aparenta y lo que el personaje es. Lo que el personaje es lo vamos a ver en otra de las categorías, en las otras 2 categorías. Lo que el personaje aparenta ser es lo que cuando yo escriba sobre ese personaje en su comportamiento, es la percepción, es la primera visión que va a tener el escritor, el lector de ese personaje. ¿Ok? Y esto es importante por muchas razones. Primero, porque nos da un entendimiento como escritores de la naturaleza real del personaje y cómo está envuelto. De qué manera viste. Esto es de las cosas más divertidas que puede tener a la hora que uno empieza a escribir. Tener estas cosas resueltas, porque entonces toman al personaje, lo describen físicamente, lo describen a veces solo con una mueca que hace. Cada cosa que hace el personaje habla del personaje. ¿Ok? El personaje, por ejemplo, dependiendo de la fuerza que es, ¿verdad? Por ejemplo, un personaje fuerza activa es un personaje cerebral. Por lo tanto, es un personaje que está pensando todo el tiempo lo que hace. Por lo tanto, es el tipo de personaje que yo pensaría siempre que está construyendo sobre sí mismo una mascarada. ¿Sí? Está construyendo su personaje en el mundo. ¿Ok? Es el personaje que siempre va a mostrar, ¿verdad? Ustedes eventualmente me ven a mí como una persona muy seria, probablemente me ven como una persona culta, ¿verdad? Tal vez no sea ni tan serio ni tan culto como parezco, ¿verdad? Probablemente sea una persona que me gusta bromear mucho y de hecho puede ocurrir que para mi hija resulte hasta un payaso a veces, ¿no? No se lo pueden imaginar ahora, ¿cierto? Porque eso es la parte de mi personaje que ustedes no conocen. Ustedes conocen mi comportamiento social, ¿ok? Y es lo primero que vamos a definir. ¿Cómo hago eso? Normalmente yo escribo María, voy a poner un ejemplo. Yo empiezo María. María.fuerzaactiva.32. Delgada. ¿Me entienden? Punto. Recuerden que todo lo que vamos a hacer aquí son explicaciones para niños de 8 años. ¿Ok? Entonces, todo tiene que quedar de una manera esquemática, fácil de recordar, fácil de leer, fácil de ver. ¿Ok? Son datos muy puntuales. Suele vestirse de azul. Vamos a explicar. Digo podemos, pero en realidad vamos a explicar en otro lugar eso.
suele vestirse de azul, normalmente usa sandalias sofisticadas de última tecnología. Todo eso habla del personaje, ¿ok? Todo eso habla del personaje. O suele vestirse con traje sastre, ¿verdad? Viste con traje sastre, con vuelos que sobresalen del traje sastre, con pulseras de oro o con pulseras doradas que no son de oro. Eso ya habla del personaje, su condición social, ¿ok? Tiene un cordón con un ¿cómo se llama? Avalorio, con un avalorio azul. Eso tiene su explicación, ¿ok? El personaje habla por su apariencia, ¿ok? Entonces, yo quiero ver cómo se ve físicamente en primer lugar. El largo del cabello, el rasgo de los ojos, si tiene alguna seña distintiva. Y esa seña distintiva no es, digamos, si tiene una marca física, sino también si suele hacer alguna mueca al hablar, ¿verdad? Que todo eso habla del personaje, cómo se viste, cómo se peina, qué tan formal es al hablar, cosas por el estilo. Eso es un párrafo, ¿ok? Eso es un párrafo. Los personajes de fuerza activa, por ejemplo, son personas que suelen verse muy ordenadas, pero si alguien hizo bien su tarea y pertenece a esta fuerza, probablemente me dé la razón, suelen ser extremadamente desordenadas en su vida privada. Por ejemplo, el cuarto es un desastre, la casa puede ser un desastre, si son fumadores tienen colillas de cigarros por todos lados, cosas por el estilo, ¿ok? Pero el personaje de fuerza activa es un personaje con fuertes dependencias, ¿ok? Siempre tienen una dependencia. Alguien que me corrija, por favor. Estoy dando características que les puede servir a la hora de armar a los personajes. Recuerden que tienen un listado de tendencias de comportamiento, que es una matriz, ¿verdad? ¿Qué más? Iba a darles otra idea que me parecía interesante sobre los personajes de fuerza activa. Ahora me voy a acordar, voy a pasarme a fuerza pasiva. Le ocurre, por ejemplo, lo contrario en su mundo interno, ¿verdad? Suelen ser muy ordenados. Sin embargo, sí suelen verse desorganizados en su mundo externo, en su trabajo y cosas por el estilo, sencillamente porque no tienen la habilidad de la fuerza activa de ordenarse externamente, ¿verdad? O de dar esa apariencia de orden, ¿verdad? Y como son tan creativos y están pensando todo el tiempo, pues suelen, generalmente lo que pasa es que colocan muchos elementos sobre otros elementos y eso les cuesta ponerlos en un orden visible para terceros, ¿verdad? En el caso de fuerza pasiva. Cuando el personaje de fuerza pasiva tiene un comportamiento, porque aquí tenemos que ver siempre, digamos, la matriz que yo le he dado es una matriz muy rígida y muy tendenciosa, ¿no? Es lo que es y lo estoy aseverando muy categórica, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo necesito que desde el punto de vista de la matriz entiendan el personaje en sus fundamentos. Ahora, ¿cómo yo, por ejemplo, puedo ver un personaje de fuerza pasiva actuando como un personaje de fuerza activa? En primer lugar, lo que debo entender es que un personaje de fuerza pasiva nunca es un personaje de fuerza activa y nunca va a actuar como un personaje de fuerza activa. ¿Por qué puede parecer que actúa como un personaje de fuerza activa? Bueno, precisamente porque el personaje de fuerza pasiva actúa por impulso externo. Hay algo que lo impulsa, hay algo aunque sea que lo motiva, ¿verdad? Recuerden que está el principio de imitación, ¿verdad? La famosa teoría de los imitadores, según el cual el personaje de fuerza pasiva eventualmente puede imitar o puede querer imitar a un personaje de fuerza activa y lo más probable es que logre un efecto parecido, pero no es el mismo efecto. Y estas son cosas que hay que aprender, son sutilezas, comprendo que son sutilezas, pero hay que aprenderlas en el uso, ¿ok? Por lo tanto, en principio, lo que deben hacer es remitirse al listado de
tendencias que le di ahí y usarlos tal cual. ¿Cómo le damos la forma a eso, verdad? ¿Cómo le buscamos la comba al palo, verdad? ¿Cómo, por ejemplo, podemos entender que hay un personaje de fuerza activa, de fuerza pasiva que es violento, por ejemplo, ¿verdad? Que es una característica que yo le adjudico en primer lugar a la fuerza activa. Yo podría decir, por ejemplo, que que la violencia no es per se parte de la fuerza pasiva, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo. Igual en el caso de fuerza neutra, ¿ok? Los personajes de fuerza activa tienden a la violencia, ¿ok? Comprendo que son aseveraciones muy duras las que hago aquí, pero tienen que entender que también tiene que ver con la necesidad de establecer puntos de referencia muy claros para que puedan trabajar sobre eso sin tener que cuestionarlo. Que pueden cuestionarlo, pero no les voy a permitir el cuestionamiento ahora porque no sería útil, ¿ok? En todo caso, el cuestionamiento que puede hacerse siempre va a conducir a tener que aceptar esto como un mecanismo de uso, ¿me entienden? No como una necesidad, ¿verdad? Porque desde el punto de vista dramático, mientras más categórica sea mi perspectiva del personaje, más fácil puedo generar elementos, digamos, variables que puedan, digamos, producir distorsiones visuales, porque la audiencia, el lector, no puede ver lo que está pasando realmente con el personaje hasta que el personaje decida mostrarse como lo que realmente es. No nos sirve porque si no, no tenemos cómo construir dramaturgia. ¿Me entienden? O sea, ese es el fundamento de la dureza, o sea, es el mecanismo de restricción del método, ¿no? Es el fundamento de la dureza del método, ¿no? Que las cosas están planteadas de una manera muy tajante, pero es justamente para que no nos distraigamos tratando de resolverlo. Habrá tiempo para que cada uno vea a ver cómo resuelve eso, cómo entra en la discusión y la discusión la pueden hacer conmigo, no hay problema, pero no ahora, ¿ok? Ahora ajustense a lo que tienen ahí y trabajen en conformidad con eso. Entonces, tenemos una estructura. Recuerden que el mínimo de la estructura es la cantidad de episodios que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 10 capítulos de mi libro, yo tengo 10 personajes de fuerza neutra mínimos. Y la cantidad de personajes de fuerza neutra, que lo van a ver en el mapa, va a marcar no solo el mínimo de personajes de fuerza neutra, sino el mínimo general de personajes del resto de las fuerzas, porque necesito llenar todos los espacios vacíos. Lo que esté por encima del tope, ¿verdad? Digamos, si tengo un A5, un N5, un P5, y yo digo, ya cubrí mi necesidad aquí, está ahí, no importa, eso se puede quedar vacío. Ahora bien, eso les va a permitir manejar los personajes, que es lo que necesitamos aquí. Saber dónde están mis personajes, cómo llegan al núcleo de mi relato y cómo ese manejo lo voy a mantener siempre bajo mi control. Recuerden que yo soy el dios de mi relato, ¿ok? Entonces, realmente el escritor es un controlador. Puede dejar que sus personajes actúen con su propio albedrío, pero este albedrío está basado en leyes que yo he impuesto de antemano. ¿Ok? Estamos a punto de que se nos vaya el tiempo. Si necesitan un poco más de tiempo, ¿alguna pregunta? Michael. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Te escucho. Sí. Entonces, para ver si entendí correctamente, entonces yo ya tengo mi triada, tengo mis 3 personajes. A mis 3 personajes, por ejemplo, el A1 le agrego un A2, A3 y un A4. Y eso serían 3 capítulos. ¿Es así? No. A mi P1... No, lo que marca la cantidad de personajes es la cantidad de fuerzas neutras. Ah, ok, fuerzas neutras. Okay. Fuerzas neutras. Listo. Y después de eso, uno llena el resto de los personajes, ¿verdad? O sea, en ese esquema, en ese mapa, lo que tienen que poner son nombres, ¿verdad? Y lo que tienen que saber, ok, una vez que yo puse un nombre aquí, cualquiera que sea el nombre, ya yo sé que ahí hay una fuerza, ese nombre representa una fuerza.
Recuerden que estamos empezando apenas a desarrollar el personaje y es importante que caminen rápido en esto porque viene mucha más tarea en camino. ¿Ok? Entonces. Una duda que tengo ahí. Yo puedo utilizar la sociedad como una fuerza neutra. La sociedad. Perdón, te estoy perdiendo. ¿De nuevo? Yo puedo utilizar la sociedad como una fuerza neutra. No. Tengo tres. No estrictamente. En primer lugar, las fuerzas tienen que estar personalizadas. Aunque sea por un fantasma, pero tiene que estar personalizada porque le vamos a poner nombre. Si ustedes tienen algo abstracto al que no le pueden poner nombre, eso no nos sirve. Y recuerden lo que le dije de los orcos. Yo tengo el montón. Gracias, Yanni. Ya casi cierro. Y recuerden que la sesión queda grabada para cualquier revisión. Yo tengo mi horda de orcos, pero siempre tengo el más grande, el más feroz, el más hijo de puta. ¿Está claro? O sea, tengo que personalizar la fuerza. Tareas para la semana que viene, gente. La matriz esta de personajes completa, ¿verdad? El mapa de personajes, la estructura de personajes completa, todos los nombres puestos ahí. Y el desarrollo del comportamiento social por cada uno de estos personajes. Si les da 30 personajes, necesito 30 comportamientos sociales. ¿Ok? De cada uno de los personajes. Y el detalle es que no importa, lo aclaro la semana que viene, es que cada personaje tiene su nombre y apellido, ¿verdad? O sea, la mayor cantidad posible de información de los personajes. Y si les parece, cerramos aquí hoy. Cualquier dato, a veces no respondo inmediatamente, pero pueden ponerme mensajes aquí mismo en el chat. Estoy también escribiendo, estoy, digamos, en mis proyectos, entonces cualquier cosa, si me demoro, siempre respondo, vamos. Así que cualquier cosa, por favor, con toda confianza. Nombres y comportamiento social, esa sería la tarea. Entonces, sí, la matriz de personaje, que quiere decir llenar nombres, y el comportamiento social por cada nombre que hayamos puesto ahí. ¿Ok?